Ya me preguntan aquí qué es beta, más o menos, ¿cierto? Beta es qué porcentaje de la salida aparece en la entrada. Entonces, si tenemos esta configuración, por ejemplo, eh, ¿cómo calculamos beta aquí? Entonces, lo que hay que hacer es apagar la entrada. ¿Y qué porcentaje de este nodo, del voltaje de este nodo, aparece en ese nodo? Entonces, esto beta es por definición. Entonces, por definición, X partido por VO. Y Bx partido por VO va a ser R1 partido por R1 más R2. Es un divisor de tensión, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya tenemos beta inmediatamente. ¿Qué porcentaje de este nodo aparece aquí? Eso es beta. Entonces, en el caso de un OTA, típico OTA, ¿cuánto es beta? Se apagó la entrada. Beta es Bx partido por VO. Este es VO. Entonces va a ser em, 1 partido por S, toda esta capacitancia, ¿cierto? ¿Qué, cuánto es? CS más CX. Ya. Partido por, 1 partido por... ¿Es así o no? Porque se suman las capacitancias, ¿cierto? Están en paralelo, entonces está bien sumar CS y CX. 1 partido por S, CS más CX más 1 partido por S, CF. Ah, pero eso no se parece al beta que habíamos visto antes. ¿Será lo mismo? A ver, vamos a mirar. Entonces, los S se van. Entonces, abajo nos queda CF por CS más CX, CF más CS más CX, y arriba nos queda 1 partido por CS más CX. Eso se va y nos queda CF partido por CF más CS más CX, que es lo que siempre veíamos como beta. ¿Está bien? ¿Mejor? Ahí sí. Pero si es que tiene dos etapas, la salida, ¿cuál es como el lapso que llegan para empezar? Si tienes dos etapas en el amplificador internamente, Claro, si es un otra, pues también. es lo mismo. Aquí, ¿cuánto de esto aparece acá? Eso es beta. Beta tiene que ver con la red de realimentación, más que con lo que hay dentro del amplificador. Y es que a lo que voy es, en una entrada, un transistor, está CF a la salida de un transistor A ver, y de salida a la entrada a otro. tú tienes un transistor. Claro. Y en el drain voy a otro transistor, al gate de otro transistor. Y la salida está en el drain del segundo transistor. Desde ese nodo, ¿cómo llego al gate del primer transistor? ¿Dónde está la realimentación? Eso, ¿dónde está? ¿Hay realimentación? Es para un nota Sí. con realimentación. O sea, tú puedes poner esto. Ah, por fuera del... Sí, Ya, sí. ya. Si es la red de realimentación lo que te importa.
Em, exactamente. Ya, vamos con la clase. Entonces hoy día vamos a empezar a hablar de respuesta al escalón, que nos interesa mucho. A ver, ¿por qué nos interesa? Vamos a estudiar la respuesta transiente de Lobota con realimentación capacitiva, lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. El tiempo de establecimiento, la salida de los circuitos de capacitores conmutados para una entrada en escalón es un parámetro crítico. ¿Por qué? Porque cuando tenemos capacitores conmutados, siempre ocurre que las entradas vienen o de etapas de capacitores conmutados previas, o track and hold, por ejemplo, o algo distinto, que hace que en general se vean como escalones. Entonces, las salidas de estos típicamente van a otra de capacitores conmutados, así que hay escalones en todos lados. Entonces vamos a aprender los efectos de la prealimentación y una condición llamada slewing. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando un par diferencial es excitado fuera de su rango lineal, la corriente de salida satura y eso produce que hay una máxima tasa de cambio. Circuitos de capacitores conmutados típicos, la condición de slewing puede producir reducción en la velocidad del circuito. Entonces vamos a estudiar todos esos temas. Estoy optimizando una etapa de circuito de capacitores conmutados. Ese es más o menos el objetivo. Entonces, la motivación está aquí. En capacitores conmutados los amplificadores tienen que responder a escalones de voltaje en la entrada. Eso es lo típico. ¿Por qué? Bueno, esto se está moviendo. Pero cuando yo estoy en Fi2, cuando yo paso a Fi2, instantáneamente para el amplificador es como si yo me hubiera cambiado de algo, de una entrada que era tierra a una entrada que es la entrada. Entonces hay un escalón ahí. Ya puede que no sea un escalón perfecto, puede que sea así, pero da lo mismo, hay un escalón al principio. Entonces hay que saber reaccionar a esos escalones. ¿Qué tan rápido podemos llegar con nuestro amplificador para responder bien a un escalón? Entonces el análisis pasa por el típico CS, CF, CIN, que también le hemos llamado CX, GM, GM. ¿Cómo esto? ¿Por qué GM? O más que eso, ¿un nota es GM solamente? ¿Un nota ideal es GM? Un nota ideal es GM nomás, porque tiene un RO muy grande. Entonces, para todos los efectos prácticos a frecuencias de interés, un nota se comporta como un transconductor nomás. Asumiendo un sistema de un solo polo y omitiendo el cero, no olvidamos del cero, tenemos estas ecuaciones que ahora tienen un poco más de sentido. ¿Ah? ADS, que es la función de transferencia de aquí a allá, es este es el parámetro ideal, ¿cierto? CS partido por CF. Eso es lo que, esa es la ganancia ideal que queremos tener. Luego queda multiplicado por un término de C menor que 1, que se debe a la ganancia de lazo finita, y eso es T0 partido por 1 más T0, y luego tenemos un polo, un único polo. Entonces, esta expresión es de muy baja entropía. Podemos ver claramente, ahí es donde queremos llegar, este es el que nos limita para llegar ahí, y este es el efecto del polo. 1, partido por 1 más S partido por omega C. ¿Y qué era omega C? Frecuencia de crossover, ¿cierto? Ah, verdad, que habíamos dicho que la frecuencia de crossover era, en efecto, el ancho de banda del sistema con realimentación. Entonces, tiene sentido. Beta es lo que ya habíamos visto que era. Y T0, la ganancia de lazo entera. Toda esa ganancia de lazo. Entonces, si abrimos el lazo en alguna parte, por ejemplo, lo abrimos aquí. De aquí hasta allá hay GMRO. RO no está dibujado, pero en realidad GM es lo que más nos importa aquí.
GMRO, si vamos de aquí a allá. Y si vamos de aquí a allá, tenemos beta. Entonces beta por GMRO. Omega C era esta expresión, beta por GM partido por CL total. Esa la podíamos calcular porque omega C era también el producto ganancia ancho de banda de TDS. Porque de hecho es cuando TDS vale 1, entonces corresponde al producto ganancia ancho de banda de TDS. Entonces esa es la ganancia. El ancho de banda era 1 partido por CL total por R out. Y si yo multiplico esas dos, me queda omega C. Entonces, estas son fáciles de obtener intuitivamente cuando uno entiende lo que está pasando. Yo las primeras veces que miraba estas ecuaciones me las tenía que aprender de memoria porque realmente no las entendía bien. Y tenía que ir a láminas anteriores para tratar de entender de dónde venían. Ahora me resulta relativamente fácil ver de dónde vienen. Entonces, es posible entender esto bien, entendiendo que TDS, chuta, cuesta mucho dibujar las horizontales sin mirar la pantalla. Que TDS este cero, ¿cierto? Aquí hay menos 20 decibeles por década. Esto es omega P y esto es omega C. Y omega C, dado que es cuando cruza el 0 decibeles, es entonces el producto de T0 y omega P. Porque cada vez que bajo en 20 decibeles en T0, subo en una década en omega. Entonces omega C tiene que ser T0 por omega P. Y de ahí se puede calcular fácilmente. Muy bien, pues estas son nuestras ecuaciones. Jorge. Para calcularlo, sería el CG primer, pero del transistor. Principalmente CGS del primer transistor, pero puede tener efectos de CGB, CGD, Miller y otras cosas más. Por Miller, ¿podríamos multiplicar por la ganancia de todo el OTA o hay que ya meterse en el? No hay que meterse dentro del OTA. Sí, porque el OTA puede ser cualquier cosa, entonces puede ser que este CGD quede multiplicado por una ganancia súper chica, si es que este está cascodeado, por ejemplo. La ganancia de aquí a aquí es súper chica. Entonces el CGD que se ve a la entrada aquí no es CGD por un Miller, sino que es CGD por una ganancia muy chica. Entonces para calcular eso hay que ver cuánto es Sein. Y Sein va a ser CGS más CGD por esa ganancia. Si tenemos más de una etapa, se nos pierde un poco de Da lo sentido. mismo, Lo mismo es lo da lo mismo lo demás, lo que te importa es la entrada. Pero si tenemos más de una etapa, ojo, van a aparecer más polos. Y ahí nos metemos con problemas de estabilidad posiblemente. Entonces hay que tener todo en cuenta. Ya, pues, ¿cómo es la respuesta al escalón? B o D es ADS por B y D. Esto es en el dominio S. Entonces, si hacemos transformada inversa de Laplace, llegamos a que B o D en el tiempo es la transformada inversa de Laplace de todo esto. B y D de S es un escalón. Entonces, esa es la amplitud del escalón y uno partido por ese el escalón unitario, ¿cierto? Y tenemos ADS aquí. Entonces, si hacemos la transformada inversa de Laplace, llegamos a esto. B o D de t para una entrada en escalón es proporcional al escalón, obvio, esto es lineal, menos CS partido por CF por B step, que eso es lo que nos gustaría ver. Esto es lo que nos gustaría ver. Un escalón perfecto, multiplicado por esto, que es un error estático, o más bien esto lleva a aparecer un error estático, y multiplicado por esto que es el error dinámico, que es cuánto nos demoramos en llegar a la constante, al número constante de tiempo para establecernos. ¿Alguien no entiende esta ecuación? Esta debiera ser obvia para todos a esta altura. ¿Sí? ¿Alguien no la entiende? ¿Alguien tiene dudas de dónde sale? O sea, esto es esencialmente... Soy muy malo dibujando aquí.
como eso, ¿cierto? Es una exponencial. Es uno menos una exponencial que llega a uno, por lo tanto, una cosa así. Muy bien, pues y la constante de tiempo es uno partido por omega c, que tiene que ver con el ancho de banda del circuito. Entonces, gráficamente, Vout partido por Vout ideal. Entonces el Vout ideal va a darnos el 1. Esto está normalizado. Esto es en función del tiempo normalizado también a la constante de tiempo. Entonces, si aquí tengo 1, significa una constante de tiempo. 2 significa 2 constantes de tiempo, etcétera. 3, 3 constantes de tiempo. Entonces, si tengo una constante de tiempo, se llega al 63% del valor final. Si tengo dos constantes de tiempo, llegamos al 86%. Si tenemos tres constantes de tiempo, llegamos al 95%. Eso sale simplemente de esta parte de la expresión. Profesor, Sí, el error dinámico en el gráfico sería uno menos el valor resultado. claro, el error dinámico en realidad es eso. Eso. Entonces ahí vamos achicando el error dinámico. El error estático es el error permanente. Una vez que ya nos establecimos que ocurre en tiempo infinito, aparece un error estático y ese error estático tiene que ver con este término de acá, que no es uno, sino que es menor que uno. Entonces, algunas consideraciones de diseño. Queremos una ganancia de lazo grande en DC, o sea, queremos un T0 grande para lograr errores estáticos pequeños, porque ya vimos que el epsilon es como 1 partido por T0. ¿De dónde salía eso? Yo tengo T0, esta es mi expresión, partido por 1 más T0, y el epsilon es 1 menos eso, ¿cierto? Ah, y 1 menos eso, 1 más T0 menos T0, partido por 1 más T0. Eso es 1 partido por 1 más T0, y como T0 es tan grande, eso es como 1 partido por T0. Entonces epsilon es 1 partido por T0. Entonces si T0 es mayor que 1000, ahí podemos lograr precisiones mejores que el 0.1%, que es como 1 partido por 1000. Entonces queremos T0 grande. Queremos T pequeño o un gran ancho de banda para que se establezca rápidamente. Entonces podemos definir el tiempo de establecimiento TS, settling time, de acuerdo al error dinámico que podemos tolerar. Entonces digamos que por especificaciones podemos tolerar un error dinámico que le llamamos un X%, por ejemplo, decir un 1%. Entonces cuando nuestra salida es menor que un 1% del valor final, decimos que ya estamos establecidos. Entonces esa es una convención que adoptamos antes de diseñar. ¿Cuál va a ser nuestro error dinámico tolerable? Y nosotros podemos sacar a partir de esta expresión 1 menos esto, o sea, esto que está acá, es nuestro error dinámico tolerable. Entonces igualamos el error dinámico tolerable y calculamos el tiempo de establecimiento, que porque, a ver, si yo miro esta curva, ¿cuándo me establezco? ¿Cuándo estoy establecido? Nunca, nunca llego al valor final, porque esto es asintótico. Pero puedo definirme a mí mismo, mira, ¿sabéis qué? Cuando el error dinámico sea menor que ese porcentaje, ahí me establecí, eso es TS. Perfecto. Entonces, cuando cruzo ese punto, ahí ya estoy establecido. Y lo que hacemos aquí es calcular cuánto vale TS, el tiempo de establecimiento, en función del ancho de banda y del error dinámico que yo estoy dispuesto a tolerar. Es una ecuación súper, súper simple. Entonces, la pregunta, ¿esta lámina es tan importante? ¿Cuántas constantes de tiempo necesitamos para un error tolerable dado? Entonces, si yo tengo un error que puedo tolerar de un 1%, necesito 4,6 constantes de tiempo. O sea, si aquí yo me defino que este es un 100% y quiero llegar al 99% de mi establecimiento, necesito 5 constantes de tiempo.
Cambio, si mi error tolerable es de un 0,1%, necesito más constante de tiempo, como 7. Y así. Entonces, perdón, para pasar de un error dinámico de un 1% a un error dinámico de día a la menos 6, ¿cuál es ese? Esto es un día a la menos 3, día a la menos 4, día a la menos 5, día a la menos 6. Necesitamos un tiempo de establecimiento solo tres veces mayor, o sea, pasamos de 5 a 15, más o menos. O sea, no es terrible en términos de que estamos aumentando mucho la precisión, no necesitamos mucho más tiempo para aumentar mucho la precisión. ¿Cuál es el ancho banda mínimo? Un circuito de capacitor conmutado opera en un reloj de dos fases, ya lo sabemos. Entonces, fase 1, fase 2, ¿cierto? Y el periodo es algo así. Haciendo calzar el número constante de tiempo en medio periodo. Ah, claro, porque en phi 1 no está operando, solamente está operando en phi 2. Entonces, yo tengo que hacer que se establezca aquí, en T medios realmente. En T medio. Y eso nos permite relacionar la frecuencia del clock, que es 1 partido por T, con el requerimiento de mínimo ancho de banda. Entonces yo sé que TS es, esto es lo que habíamos calculado antes, y yo sé que eso tiene que ser, que el tiempo de establecimiento tiene que ser menor que medio, el tiempo de establecimiento, perdón, tiene que ser menor que medio periodo del reloj. Y de aquí sale esta expresión, que la frecuencia de crossover partido por la frecuencia del reloj tiene que ser mayor que menos 1 partido por pi por logaritmo del error dinámico tolerable. Entonces, si yo me defino un error dinámico de un 1%, necesito que mi ancho de banda sea 1,5 veces la frecuencia del reloj, que no es terrible. Pero si quiero una precisión de 0,1%, necesito que mi ancho de banda sea 2,2 veces la frecuencia del reloj, y así sucesivamente. Entonces estas tablas son bien útiles porque uno tiene una noción de qué ancho de banda necesita para establecerse en un tiempo determinado según la frecuencia del reloj. ¿Cuán rápido podemos llegar en nuestra tecnología? FC no puede exceder un tercio de la frecuencia del polo no dominante del amplificador por un tema de estabilidad. Ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? Queríamos que omega P2 fuera algo así como 3 veces omega C. Entonces, omega P2 es 3 veces omega C. Eso era para llegar a un margen de fase de 72 grados, creo que habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, en un amplificador con cascodo, el polo no dominante, o sea, omega P2, ocurre más o menos a Ft tercios o Ft cuarto en cascodo plegado. Entonces, asumiendo dos o tres capacitancias de unión iguales a CGG. Eso es una aproximación. Con polarización razonable en nuestra tecnología, podemos llegar a FT de 6 gigas, que es una tecnología vieja. Actualmente se llega a mucho más arriba que esto. Entonces ahora, asumiendo que queremos que el circuito se establezca al 0,01% por un tema de ruido, o sea, queremos que el ruido sea bajo, y si nos esforzamos mucho en bajar el ruido y no nos esforzamos en bajar el establecimiento, estamos esforzándonos mucho en el ruido porque no estamos llegando al establecimiento correcto. Entonces, queremos que todo sea comparable. En ese caso, tenemos que la frecuencia máxima del reloj es 200 megas. O sea, por ningún motivo vamos a llegar más allá de FT partido por 30 en frecuencia de reloj. Es que la FT no era medida de ancho de banda. No, no es una medida de ancho de banda. Entonces, Sin embargo,
en esta lámina estamos relacionando FT con el ancho de banda. O sea, esa es la gracia de esta lámina. Esta lámina nos muestra que, aunque FT no nos dice qué tan rápido es un amplificador, sí nos dice dónde está el polo no dominante. Y a partir de eso calculamos el omega C. Y a partir de eso llegamos, nos damos toda una vuelta y llegamos a... Entonces es interesante porque nos dice más o menos hasta dónde podemos llegar. FT partido por 30, eso es como lo más... Por supuesto, si tenemos eh, un error tolerable mucho menor, en ese caso podemos ir más rápido en esta tecnología. A todo esto hay circuitos que no se establecen completamente, que se establecen hasta un cierto punto y de ahí uno predice a cuánto se habría establecido si es que hubiéramos esperado más. O sea, hay circuitos que explotan esa idea. Y hay un paper de Merman, de hecho, y un alumno del que dice, ¿sabéis que voy a esperar hasta un tau? O sea, hasta uno aquí, hasta una constante de tiempo. Llego hasta acá y luego predigo a dónde habría llegado. Y con eso espero menos tiempo y más rápido. Algunos aspectos prácticos. En la práctica no es fácil llegar a frecuencias de reloj mayores que FT partido por 50. Eso es muy difícil. Hay restricciones topológicas. No siempre tenemos puro NMOS en el camino de la señal. A veces aparece un PMOS. Los PMOS tienen menor frecuencia de tránsito porque tienen menor mu. Y al tener menor mu, uno necesita un transistor más ancho para llegar al mismo GM. Y un transistor más ancho implica más capacitancia. Entonces tienen FT más bajo. Restricción en disipación de potencia. Puede que yo esté dispuesto y sea capaz de llegar a FT partido por 50, pero eso consume mucha potencia. Entonces tal vez no puedo llegar tan alto. También hay un margen de tiempo para producir fases no traslapadas, porque nosotros hasta el momento hemos asumido que mi reloj es una cosa así. Pero en la práctica, yo aquí tengo que asegurarme de que este se apague antes de que este se encienda. Entonces el reloj en realidad se ve una cosa así. Ah, tengo que dibujar mirando la pantalla, si no se ve más así. Entonces hay periodos en que ambos están apagados, apenas se nota aquí, y por lo tanto no tengo T medios para establecerme, tengo un poquito menos de T medios para establecerme. Y hay otros efectos transientes además que nos echan a perder toda la película y vamos a ver de qué se tratan esos otros efectos transientes. Veamos el efecto del polo no dominante. Cuando, cuando nos establecemos con un solo polo, el establecimiento es 1 menos y a la menos t partido por tau. Pero cuando hay dos polos, hay overshoot. Puede haber overshoot dependiendo de dónde estén los polos. Entonces, puede haber overshoot. A mí me interesa que el overshoot sea bajo en capacitores conmutados. ¿Qué es lo que me interesa en un capacitor conmutado, en un circuito de capacitores conmutados? Me interesa que después de que esté establecido, yo esté dentro de una banda de error. Me da lo mismo cómo llegué a la banda de error. O sea, la señal es una señal en forma de escalón. A mí me da lo mismo lo que valga aquí, me importa lo que vale el final del escalón, porque ese es el valor que toma la siguiente etapa. Entonces me da exactamente lo mismo si se estableció así, si se estableció así, mientras llegue al final, al punto correcto, me da lo mismo cómo se establezca. Entonces el overshoot no me importa, realmente no me importa. Y es más,
Si es que yo no tengo overshoot, fíjense bien, esto de aquí dice, esto de aquí establece una banda de error. Entonces yo aquí entro a esta banda tolerable, salgo de la banda tolerable, volví a entrar, volví a salir, volví a entrar y no salí nunca más. Entonces, para todos los efectos prácticos, cuando tengo dos polos, ese es mi tiempo de establecimiento. Cuando entré a la banda tolerable y no volví a salir nunca más. Y lo curioso es que si tengo un solo polo, puede que me demore más en entrar a esa banda de error que si tengo dos polos. Porque al tener dos polos hay overshoot, pero el establecimiento dentro de la banda de error es más rápido. Entonces tal vez queremos tener dos polos. Entonces este gráfico que está acá, sí, curioso eso, sale en este paper y aparecen estas curvas que son raras porque toman en cuenta este efecto de que aquí no he entrado, aquí no entré, aquí no entré, aquí, recién aquí. Entonces dice, para errores de tal porcentaje, cada curva esta representa un error, y aquí está el margen de fase. Y aquí está el tiempo de establecimiento normalizado. Y yo quiero buscar, obviamente, el mínimo tiempo de establecimiento, entonces el mínimo está acá, en torno a los 70 grados para un 1%, en torno a los 73 grados para un 0,1%. Entonces el mínimo en realidad se mueve aquí. El mínimo está en ese rango. Entonces yo quiero un margen de fase menor que 90 grados. Porque si tengo un margen de fase 90 grados, me establezco más lentamente que si tengo un margen de fase que me produce un poquito de overshoot, pero que hace que yo me establezca antes. Entonces, lo ideal para un circuito de capacitores conmutados es que tenga un margen de fase como de 70 y tantos grados. Y eso corresponde a, cuando lo vimos láminas atrás, omega P2 es 3 veces omega C. Y yo en ese momento dije, más adelante vamos a entender por qué. Esto es más adelante. Eso dice por qué queremos que omega P2 sea 3 veces omega C en un circuito de capacitores conmutados. Bueno, no exactamente 3, puede variar un poco, pero de ese orden. Vamos a hacer aquí un ejemplo de simulación para ver si nos da lo que estamos viendo. Entonces aquí tenemos una nota con capacitancias de realimentación, capacitancias en serie, capacitancias de carga, un solo polo implementado con elementos ideales. CS igual, CF igual 500 femto, CL es 10 pico, enorme CL. Beta es 0,48. Ah, pero beta es CF partido por CF más CS más CX. Si yo tengo CF que es 500 femto, CS que es 500 femto, puedo calcular CX, perdón, si esto es 0,48. O sea, CX es 40 femto. GM es 1 milisiemens, RO es 100 kilos y es el escalón, 10 milivolts. Entonces hacemos la simulación. Primero los cálculos. Tau es 1 partido por omega C y tau nos da 21 nanosegundos según las ecuaciones que tenemos. CL más 1 menos beta por CF. Ah, ese es CL tot. Sí, esto que está acá es CL tot. Es el CL visto hacia la salida, que es CL más 1 menos beta por CF. Y BOD final es BI de step por... Ay, ¿cómo era esa ecuación? BI de CS partido por CF por B step por T0 partido por 1 más T0. Es el valor final. Entonces, miramos aquí BI de step y aquí falta el CS partido por CF. Ah, pero son iguales, entonces se cancelan. Y esto es T0
partido por 1 más T0. Y según esto llegamos a 9,8 milivolts. Y efectivamente partimos en menos 5 prácticamente, o menos 4,9 y terminamos en 4,9. Por lo tanto, 9,8 mili está bien, está correcto. La constante de tiempo dice que es 21 nanosegundos, lo cual significa que en 21 nanosegundos llegamos al 63% del establecimiento. En una constante de tiempo, en 21 nanosegundos, llegamos al 63% del establecimiento, lo cual aparece en el gráfico. En 21 nano, que esto está en 250, por aquí 270, más o menos así por aquí, y eso es como un 63% más o menos. O sea, estamos ok. Está ok. Y ahora hacemos otra simulación, pero estamos reduciendo la capacitancia de carga y llegamos a 300 femto. O sea, esta de 10 pico la movimos a 300 femto. Habíamos visto algo raro aquí, pero ni pesqué. Ni pesqué, pero había algo ahí. Había un cachito. ¿Lo ven ese cachito? Tal vez un problema de Spice. No, parece que no. Ahí apareció el cachito más grande, ¿cierto? Si es que hacemos que la capacitancia de carga sea más chica, capacitancia de carga más chica hace que el tau sea más pequeño, que se establezca más rápidamente, no cambia el valor final, no cambia el valor final, se fijan, hay un pequeño error permanente ahí, pero aparece algo muy raro aquí, que yo lo había visto antes, parece. Yo lo había visto en algunas simulaciones, pero me había hecho el loco. Y a veces cuando uno se hace el loco y entierra algo debajo de la alfombra, eventualmente va a aparecer. Puede que aparezca cuando viene una visita importante o algo. Es terrible eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí hay un problema de prealimentación capacitiva. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, tratemos de entenderlo. Tratemos de entenderlo con este diagrama que está acá, con este esquemático. Síganme con este pequeño análisis que voy a hacer. El OTA tiene una respuesta que depende del tiempo, ¿cierto? Y en el primer instante, cuando yo le meto un escalón aquí, el OTA todavía no ha alcanzado a hacer nada, no ha reaccionado nada. Porque demora un poco. Entonces el efecto del OTA en el primer instante del escalón no se aprecia, es como si no tuviera un OTA aquí, en el primer instante. Entonces, ¿quién me define qué es lo que aparece en la salida? Hay un divisor capacitivo. Entonces vamos a mirar si ese divisor capacitivo es responsable de que haya un cachito hacia abajo. ¿Ese divisor capacitivo es instantáneo o es casi instantáneo? Para todos los efectos prácticos es instantáneo. Es súper rápido, pero son capacitancias, las capacitancias son lentas. Sí, pero los S se van, ¿cierto? Los S se van de mi divisor capacitivo. No hay efectos de frecuencia. Entonces, este es nuestro divisor capacitivo visto cuando nosotros le sacamos el amplificador. Y efectivamente hay un transiente inicial que tiende al valor de este divisor capacitivo. Entonces aquí está esta expresión. CS partido por CS más CI más CF paralelo CL por CF partido por CF más CL. Eso es el escalón aquí. Entonces yo aquí le meto un escalón hacia arriba y yo aquí veo un escalón hacia arriba. Ah, pero un momento, un momento. Aquí se ve hacia abajo. ¿Por qué se ve hacia abajo? Qué raro. ¿Por qué se verá hacia abajo? A ver, si yo le meto un escalón hacia arriba, ¿para dónde es mi salida aquí? Es para abajo, está al revés, ¿cierto? Tiene los terminales dado vuelta. Entonces, la salida es para abajo.
Pero en el primer instante va a haber un pequeño escalón hacia arriba y después se va a ir hacia abajo. Y si doy vuelta a todo esto, va a ser justo al revés. Primer instante hacia abajo y después sube. Y eso explica esta forma. Entonces este va a ser el primer escalón hacia abajo y luego va a subir. Podemos analizar este efecto de dos formas equivalentes, una usando el divisor capacitivo de la entrada para encontrar el nuevo punto inicial de la exponencial. Entonces este divisor capacitivo me dice, mira, primero vaya a bajar y de ahí parte tu exponencial. Entonces necesitas establecerte en una altura mayor, en una magnitud mayor, por lo tanto necesitas más constantes de tiempo. Otra forma es usando transformada de Laplace inversa, incluyendo el cero de prealimentación. Y sabíamos que ABS tiene esta forma. En este análisis simplista nos habíamos olvidado del cero, pero en la práctica el cero existe y tiene un valor muy bien definido. Entonces, si hacemos ese resultado con Laplace, llegamos a este resultado. El BOD va a ser CS partido por CF por B y D step por T0, partido por 1 más T0, eso no cambia, no cambia, por algo que en vez de ser, originalmente era 1 menos E a la menos T partido por tau. Eso es lo que teníamos originalmente, ahora tenemos otra cosa. 1 menos esto, por E a la menos T partido por tau. Y eso tiene un polo y un cero. Ah, y eso me va a definir el valor inicial y el valor final también. Porque el valor inicial, ¿qué pasa en el valor inicial? Cuando t vale 0, cuando t vale 0, e a la 0 es 1. Ah, no, e a la 0 es 1, sí. 1, sí, perfecto. Cuando t vale 0, 1 menos 1 por todo esto, el valor inicial es p partido por z, parece, ¿o no? P partido por z. Ah, perfecto. Es la razón entre el polo y el cero. Entonces nuestro ejemplo, según nuestro ejemplo, BOD en T igual 0 vale menos 3,92 milivolts. O sea, esto debería ser, no puedo borrar ese. Esto debería ser como menos 3,92 milivolts, más o menos. Tiene sentido, este parte en menos 5. Entonces de aquí menos 1, menos 2, menos 3, casi menos 4 o algo así. Entonces el nuevo tiempo de establecimiento cambia, porque yo necesito más constantes de tiempo ahora, porque tengo que establecerme no de aquí hasta acá, sino que tengo que establecerme de aquí, de más abajo. Parto más abajo en mi carrera por establecerme, parto más abajo. Por lo tanto necesito más constantes de tiempo. ¿Cuántas más constantes de tiempo? Bueno, aquí está el resultado. El nuevo tiempo de establecimiento es parecido al anterior, pero aparece este término acá. Entonces el tiempo de establecimiento requerido para una precisión dada crece por la prealimentación, porque el rango de establecimiento de voltaje de salida crece artificialmente. Un ejemplo, antes nos tomaba 6,9 taus para llegar al 0,1%, ahora nos va a tomar 7,3 taus. O sea, antes de aquí hasta establecernos necesitábamos 6,9 tau, ahora de aquí hasta allá son 7,3 tau. Entonces tenemos que hacer un amplificador más rápido. Bien, pues. Sí, esto pasó al bajar la capacitancia de carga. Más bien, al bajar la capacitancia de carga, se exacerbó el problema. Se destapó. Tú quieres capacitancias mínimas, pero efectivamente al bajar la capacitancia de carga, si tú bajas CL, em,
Si tú bajas CL, si tú haces que CL sea muy chico, imagínate que CL desaparece, entonces este nodo, al moverse hacia arriba, este se mueve hacia arriba, esta capacitancia no se alcanza a descargar, entonces se exacerba el problema. La capacitancia de carga, en el fondo lo que está haciendo es mantenerte este nodo más pegado a tierra originalmente. Pero, a ver, creo que entiendo a dónde va Renzo. Si hacemos que la capacitancia de carga sea muy chica para hacer que nuestro amplificador sea muy rápido, entonces vamos a tener un tremendo problema de prealimentación. Sí, es verdad, pero también va a ser más rápido. Que lo que le importa es la razón CF-CF. Parece que eso es, ¿o no? Porque tiene que ver con este divisor capacitivo aquí, ¿cierto? Eso es verdad. Eso es verdad. En el fondo queremos que CL no aparezca en esta ecuación, porque esta es la ecuación que nos limita, ¿cierto? Entonces, tau va a tener que ver con CL aquí. Queremos que desaparezca. O que sea muy chico en comparación con CF. Y por supuesto tiene que ver con beta también. Porque si beta es muy grande, si beta es uno, ¿cuándo beta es uno? Cuando tenemos un buffer. Cuando beta es uno, el efecto de CF no existe. Claro, no hay CF y solo nos queda CL. Entonces, hay que meterle ecuaciones. No hay otra. No hay, no hay atajos. Perdón. Si a ustedes les molesta la tos, lo siento mucho. Pero imagínense cómo me siento yo. Ok. Eh, lo que viene ahora, que lo vamos a ver la clase que viene, es slewing. Generalmente nosotros queremos manejar cargas capacitivas. Y este podría ser perfectamente un amplificador, un transistor y una fuente de corriente, ¿cierto? ¿Me siguen, no? Esto es un amplificador. Si yo quiero, si yo tengo una entrada muy grande, este transistor va a tirar toda la corriente que puede y este capacitor se va a descargar y su voltaje va a bajar según esta fuente de corriente. Si al revés, mi entrada es muy pequeña, este transistor está apagado. Y este capacitor se va a cargar hacia arriba con una tasa de cambio que va a tener que ver con estas ecuaciones. O sea, la tasa de cambio aquí es I partido por C, donde I es I sub D. Esta ecuación, pucha, que útil. Me ha sido útil tantas veces. Si yo quiero una tasa de cambio constante en un capacitor, tasa de cambio de voltaje, aplico una corriente constante de valor y tal que ID partido por C sea mi tasa de cambio. O sea, ID partido por C es dB a dt. Sale de aquí, ¿ah? Es muy sencillo. ¿Cuál es el problema? Que esto no se parece a la exponencial que estábamos viendo antes. Nosotros antes habíamos dicho, oye, el establecimiento es así. Ahora estamos diciendo que el establecimiento tiene una pendiente constante. Algo raro pasó aquí. De hecho, tal vez esa pendiente constante es menor que la pendiente máxima aquí, entonces mi establecimiento va a terminar siendo una cosa así. Tal vez eso nos echa a perder todo. Bueno, esa condición se llama slewing y se relaciona con el slew rate de un operacional. Ah, ¿se acuerdan de esa? Esa la veíamos en electrónica. Veíamos que cuando uno tiene una entrada, por ejemplo, si yo tengo una operacional
conectado así y le pongo una entrada sinusoidal, la salida tendía a ser triangular, si es que la frecuencia o la amplitud eran muy alta. Y eso es debido a que este operacional está operando en régimen de slewing. Bueno, la próxima clase vamos a aprender acerca del slewing en notas. Vamos a entender de dónde viene, por qué internamente una nota tiene un slew rate limitado y vamos a tratar de entender cómo mitigarlo. Vamos a dejar la clase aquí. Tenemos presentación. ¿Quién presenta hoy día? ¿Nadie presenta hoy día? ¿No hay nadie que tenga cara de presentador?